Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy es un día maravilloso aquí en Del Río, Texas, donde nosotros nos encontramos. Acaba de pasar el sábado un huracán terrible para muchas personas, yo creo que para todos, pero para los que nos cayó el granizo y destruyó nuestros enseres, la casa, nuestros haberes. Y siente uno un poco de pesar, pero también sabemos que la naturaleza, cuando actúa, no hay nada que la detenga. Así es que yo estoy orando, estamos orando nosotros aquí por las personas que además de la pandemia, además del coronavirus y además de toda la zozobra que las personas nos quieren implantar, las malas noticias, lo de los malos augurios, a pesar de todo eso, estamos nosotros animándolos a ustedes. Y a pesar de que la inclemencia del tiempo, como la del sábado aquí en la noche, a las 8:30 de la noche aquí en Del Río, que cayó granizo, pero unas bolas de granizo. Ya iba a decir pelotas, pero no sé si aquí se entiende la palabra pelota. En Colombia sí, unas bolas así como de billar o de béisbol. Eran grandísimas, eso caía terriblemente. Muy bien, pero aquí estamos nosotros con el propósito de animarlos. Mire, se dice que la palabra de Dios, decimos que la palabra de Dios es inspirada. Decimos, la palabra de Dios es inspirada. Luego, si la palabra de Dios es inspirada, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener unos resultados. Dice que la palabra no regresa vacía. ¿Qué produce entonces la palabra de Dios si es inspirada? ¿Qué produce en nosotros? Inspiración. ¿Y qué es inspiración? Pues ánimo, entusiasmo. Si está decaído, te levantas. Entonces la palabra de Dios no es de malos augurios. No, a nosotros nos parece que cuando el Señor habla de que va a haber terremotos, de que va a haber guerras, de que llega el apocalipsis, a nosotros nos parece que es destrucción. Al contrario, es renovación, es transformación, es evolución. Es la metamorfosis que necesitamos. Yo digo que este momento lo que la tierra está es estornudando. Estornudó. Y ese estornudo pues nos mandó un virus simplemente. Y allá el que esté en contra de la naturaleza le va a ir mal. Miren hermanos, nosotros cuando vamos a un lugar, pongan atención, cuando vamos a un lugar diferente que no hayamos ido, especialmente en el campo, tomamos agua y nos hace daño. Y después no volvemos a tomar. Y al contrario, lo que debemos es seguir tomando. Porque la segunda vez que tú tomes el agua, ya no te va a hacer daño. Porque ya tu organismo reaccionó. Eso es lo que nosotros los invitamos a hacer contacto con la naturaleza. Hay personas, por ejemplo, que les pica una abeja y se hinchan, les da alergia. Y hay otras personas, como ya están acostumbrados a que les piquen las abejas, su organismo ya está adaptado. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Que hace 6,000 años nosotros nos desadaptamos de la naturaleza. Nos divorciamos de la naturaleza. Todos estábamos en el jardín del Edén. Éramos felices, estábamos contentos. Allá estábamos con los animalitos y con las plantas, estábamos con las bacterias, estábamos con los virus. Recuerden que los virus y las bacterias fueron primeros que nosotros. Dice el Evangelio, en la Génesis, produzca la tierra seres vivientes, produzca las aguas seres vivientes. O sea que en la tierra y en las aguas ya habían virus. Y luego dice, hagamos al hombre. Al final fue el hombre. O sea que nosotros somos los extraños, porque últimamente nos fuimos nosotros. Es como cuando en el hogar hay 5 hijos y ya tienen unos 10 años de no tener hijos y aparece otro embarazo. Y ese es el último. A ese último pues la naturaleza nos acobija. Así como los hermanitos, ya llegó un hijito nuevo. Así hizo la naturaleza. Dijo el pez, dijo el venadito, dijo la hormiga. Dijeron todos, apareció el hombre, qué bueno. Y dice el hombre, y ahora los voy a llamar. Y a cada uno le dio un nombre.
Y entonces el hombre, los animalitos, las bacterias y los virus estaban felices con los seres humanos. Pero empezaron los seres humanos a portarse mal. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y salieron del paraíso. Como salieron del paraíso, le tocó al ser humano hacer su propio mundo. Y ese mundo se llama civilización. Busquen la palabra civilización. La civilización viene desde hace 6,000 años, hermanos, 6,000 años. Y ahora, como ya estamos fuera del paraíso, cuando queremos entrar en contacto con la naturaleza, lo que hicimos fue maltratarla. Porque ya tanto ella nos desconoce, porque ya estamos por fuera, y nosotros también. Por eso nosotros nos portamos mal con el agua, nos portamos mal con el aire, nos portamos mal con los árboles, nos portamos mal con los venaditos, los cazamos, con los animalitos, todos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que el virus se porte bien con nosotros cuando nosotros nos portamos mal con ellos? No, hagamos las paces con la naturaleza. Hagamos las paces. El Salmo 148 dice que todos los seres vivientes alaban a Dios. El virus también alaba a Dios. Ahora, nos corresponde a nosotros ser amigos de Dios. ¿Cómo nos hacemos amigos del virus? ¿Cómo nos hacemos amigos del virus? Pues teniendo los anticuerpos de nuestro organismo, elevando nuestras defensas. Y ya los virus no nos hace daño, como no nos hace daño miles y miles de virus que hay en el universo, o miles y miles de bacterias. Tú vives, gracias a Dios, por las bacterias que hay en tu cuerpo. Tu estómago está lleno de bacterias. Es más, te voy a dar este dato. Lo puedes leer en cualquier parte. Tú, en el estómago, tienes una bacteria que es la flora intestinal. Esa bacteria, cuando tú consumes los alimentos, esa bacteria se consume, se traga, come los alimentos que nosotros consumimos. Y cuando las bacterias hacen popó, entonces el organismo nuestro agarra el popó de las bacterias y eso es lo que nos nutre. O sea, nuestro organismo se nutre de los excrementos de las bacterias que tenemos en el organismo, porque nuestro organismo no es capaz de agarrar las bacterias. Eso lo dice Teófilo Calvo, una persona muy importante que tiene un libro maravilloso que se llama La vida depende del intestino. El intestino es la raíz de la vida, así se llama el libro. El intestino es la raíz de la vida. Entonces, ¿por qué nos preocupa? No, tenemos que entrar en paz. Vea, entremos en paz con nosotros mismos. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. El prójimo en este momento es la bacteria. Amemos a ese virus. Amémoslo, digamos, vea, yo quiero ser tu amigo. No me lastimes a mí. Yo quiero estar contigo. Yo no te tengo miedo. No te tengo pavor. Si hace 6,000 años mis antepasados se portaron mal y salieron del paraíso, ya nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, el que vive y nos ha justificado. Y Él nos ha devuelto al paraíso, porque se lo prometió al ladrón que estaba ahí, que se arrepintió en la cruz. Y si se lo dio al ladrón antes de morir y resucitar, ¿cómo no nos lo va a dar a nosotros? Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero tenemos que confiar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto es lo que les quería decir al principio, pero vamos a seguir desarrollando porque hoy se encuentra conmigo, como todos los días, la hermana Denise, y ella también nos va a seguir alimentando. Vamos a hacer de inspiración para ustedes en este día y luego yo retorno para darle otros datos. Un saludo para Denise. Buenos días, hermanos. Hola del Príncipe de Paz Methodist Church. Aquí estamos en Del Río, Texas, y doy gracias a Dios por esta oportunidad de hablar de Dios, de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, y de darles palabras de aliento y también palabras para que se esfuercen, ¿verdad?, en contra del miedo y el terror que no debemos de tener. La Biblia dice, yo no te he dado espíritu de temor, sino poder, amor y una mente sana. Y ahora voy a hablar del otro espectro, al otro lado del espectro, y antenoche fue un extremo en nuestra temperatura y estaba muy caliente y se vino un aire y se vino el granizo y se vino mucha lluvia y ahora está bien fresco, frío. Tenemos aquí una ventana quebrada
y está entrando el frío. Y en la noche cuando comenzó el granizo, me acordé que Jesucristo estaba dormido en una almohada y los discípulos le decían, despierta, despierta, ¿qué no tienes, aren't you concerned, verdad? No tienes amor por nosotros. Y él se levanta y se va así al barco y pone las manos, me imagino, y dice, paz, ¿verdad? Que todo se calme. Y me acordé de eso y puse mis manos para arriba y dije paz, y que este granizo se va alrededor de mi casa, un viento que se lo lleve para otra parte y que no haga ni un daño aquí. Y estábamos dos de acuerdo allí en la casa y no pasó nada en mi casa. En mi otra Biblia en inglés tengo escrito aquí de la parte de la Biblia habla de los diezmos, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Jesucristo está observando gente dando las ofrendas y dice que esta mujer que dio two mites nomás, y él dijo que ese valía más que cualquier otra ofrenda porque ella dio todo, ¿verdad? Pero acá en estos capítulos del Antiguo Testamento dice que des el diezmo y que se abrirán las ventanas del cielo para bendecirte, ¿verdad? Entonces en mi Biblia yo le puse, I have tithers' rights. Yo tengo derechos de la gente que diezma, ¿verdad? Y teniendo esos derechos, dice la Biblia que Dios reprende el diablo. Y en inglés le puse God rebukes the devourer for me. Él lo hace para mí. Yo no tengo que estar reprendiendo, yo no tengo que gritar y llorar, no. Nada más tener confianza en Dios que Él va a detener cualquier cosa mala que me va a pasar. Estoy protegida bajo de Él, ¿verdad? Y ahora en la mañana abrí la Biblia y estaba leyendo en Isaías 60 y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y quiero dar gracias a Dios por esta palabra. Mi amiga me llamó también con palabras de Isaías 60, lo leí todo en la casa. Y luego, como en 2 horas, ella me mandó un mensaje de allí también. Y yo verdaderamente creo que Dios nos prepara para cosas que van a pasar y que Él nos enseña cosas que necesitamos que saber por medio de la palabra, sueños, y Él nos guía todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar en oración, acuerdo de la palabra, y uno con el otro en agreement, ¿verdad? Guardando la palabra y juntos en acuerdo uno con el otro. Y en Hechos dice que hagamos oración unánimes, juntos, ¿verdad? Y allí está el poder. Y Él nos da poder. Nos dio el poder, en el tiempo de la resurrección nos dio el poder, nos selló con el Espíritu Santo y con el poder. Entonces tenemos poder para hablar con autoridad y decir que esto no es para nosotros y rechazar lo que no debe de estar en nuestro encampamento, en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros tenemos que ser fuertes en el Espíritu Santo, con autoridad, no negar el poder de Dios.
Muy bien, muchas gracias, hermana Denise. Voy a seguir aquí compartiendo con ustedes esta palabra que el Señor me ha dado. Voy a tomar Marcos en el capítulo 3, versículo 7. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 7. Voy a hablarles de que como dice Pedro en su primera carta, Pedro en su primera carta dice que no nos sorprendamos. Primera de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. De eso les voy a hablar. No es extraño para nosotros esto que está pasando. Y les voy a leer desde el punto de vista del Evangelio. En el Antiguo Testamento hay muchísimas veces en que las pruebas a través de las plagas llegaron. Muchísimas, muchísimas. Solamente usted vaya a un libro de concordancia de la Biblia y ponga la palabra plaga o plagas y ahí sale todos los versículos, todos los textos bíblicos. Pero mire, con Jesús, porque yo le dije en la primera parte que hablé, que Jesús viene a rescatarnos, a llevarnos otra vez al Edén, a ponernos en paz con los virus, con las bacterias, con las plagas, con todo esto. Él quiere que nosotros nos relacionemos bien, porque a eso fue que vino Jesucristo. Mire que los espíritus inmundos no le podían hacer nada, porque Él tenía ese poder, como decía la hermana Denise. Pero vamos a Marcos 3:7. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguía gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Como veían y oían cuántas cosas grandes hacía, muchas personas venían a él. Muy bien. El 9, Marcos 3:9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había tanta gente, entonces que lo apretujaban y no lo dejaban hablar. El 10, ¿por qué? Y aquí hay una clave importantísima, porque había sanado a muchos. Como había sanado a muchos, la gente venía a él. Tú vas al hospital a que te sanen. ¿Por qué no vas a la iglesia mejor? Dice que venir a Jesús para que te sanen. Amén. Y yo lo repito y no me canso de repetirlo porque me voy a morir con esta idea, porque es la verdad. Porque como vivimos en la civilización y no vivimos en el reino de Dios y no vivimos en el Edén, nuestra medicina y nuestros cosas para solucionar nuestros problemas, lo buscamos es en la civilización. Y recuerden que la civilización está fundada en 4 patas. Leen Apocalipsis 6:1-6. Está fundamentado en la política, que es normal para nosotros. A nosotros nos parece que la política es normal, pero no existía de hace 6,000 años. Eso es nuevo. Hace 6,000 años para acá fue que apareció porque el ser humano tuvo que organizarse. Política es organización. Y como salió el Edén, la gente tuvo que organizarse a su manera. Ya no con Dios, sino a su gusto. Entonces crearon una manera que se llama organización. Y la palabra organización, de cómo nos vamos a organizar, eso se llama política. Lo que pasa es que no entendemos esa palabra. Segundo, como ya había perdido el contacto con Dios, entonces empezó a relacionarse con la luna, con el sol, con las plantas. Entonces crearon las religiones. La religión cristiana viene de hace 2,000 años, pero 4,000 años antes la gente había creado la religión. ¿Religión para qué? Para poderse relacionar, porque religión es religare. Pero no al gusto de Dios, porque ya estaba por fuera del Edén, sino al gusto del ser humano. Entonces hagamos idolatría, hagamos este ídolo, hagamos esto, para que nosotros podamos estar en contacto con Dios, en paz con Dios. Pero fue creada, toda religión es creada por el ser humano. Por eso se dice que Cristo nunca fue cristiano. El cristianismo lo creamos nosotros. Mire que fue en Antioquía
que se le dijo por primera vez a los cristianos, a los seguidores de Jesús, se les llamó cristianos. Luego Jesús no fundó el cristianismo. Jesús fue un modo de vivir para estar en relación con la naturaleza, con Dios, para estar en paz, amar a Dios y al prójimo, todo lo que nos rodea. Toda religión. Dice por ahí que Buda nunca fue budista y que Mahoma nunca fue maometano o musulmán. Así, toda religión fue creada. Abraham nunca fue judío, que fue el creador del camino. Se salió de... Sí. O sea, ¿sí ve? Nosotros creamos, la religión es creada. Y por eso nos quedamos en la institución religión y no volvemos. Cuando yo le digo, ¿por qué no vas a la iglesia? Es un reto que te hago. Dice, porque el pastor no me deja, no es que la cerró. Entonces llamen al pastor, vamos a reunirnos en algún lugar. Que no nos podemos reunir de 10 personas. ¿Quién te dice usted que si se reúnen 11? Porque los políticos dijeron, o las autoridades dijeron, que solamente son 10. Cuando uno va al supermercado, ¿cuántos hay en el supermercado? Hay 25. Y ya están los que venden ahí. Quieren terrorizar a los cristianos, claro, nada más. Exacto. Hay más de 50 personas reunidas en cada supermercado. En cada lugar hay personas ahí reunidas. Y entonces, ¿por qué nosotros le tenemos miedo? No, hombre. Vamos otra vez a compartir las cosas. Entonces, vea, el ser humano, recuerden, pero es que esto no lo entiende. Tú no lo entiendes porque no tienes el conocimiento divino, no tienes el conocimiento de la palabra. Pero si me escuchas, lo vas a entender. Los discípulos no habían entendido lo de la resurrección. Y después lo entendieron. Cuando vieron que el sepulcro estaba vacío, entendieron lo de las sagradas escrituras. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser más despiertos, estar despiertos. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Entonces, voy en la política. La economía, ¿quién creó la economía? Si ya dije política, ya dije religión, ahora economía. ¿Quién creó la economía? Pues la economía la creó el ser humano porque, imagínense que ya les faltaba. No es que al salir del Edén le dijo Dios, tiene que trabajar con el sudor de tu frente. Y la tierra te va a producir escardos y espinos. O sea, con dolor, con sufrimiento. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que en el Edén no había esos problemas de economía, porque todo era en abundancia. Y por eso el Señor dice que para los que creemos en Él nos va a sentar a su mesa. Y por eso en el Salmo 23 dice que el Señor adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Luego nada nos va a faltar, pero tú crees que te va a faltar. Y por eso estás desocupando los supermercados y estás teniendo un supermercado en tu casa y se te va a podrir, como nos dijo Emma en estos días, que el maná, Dios alimentó 40 años a los israelitas en el desierto y los alimentó con pan del cielo, con el maná, pero eso sí, no podían acaparar más, solamente para el día. Porque si dejaban en la noche algo para el otro día, se les podría depodrir, se les putrefactaba, se les dañaba. Y eso va a pasar con lo que tú estás almacenando. Para ya, stop, porque la economía no es divina. Y el cuarto es la ciencia, y aquí nos habla de la ciencia. La ciencia, mire que ni los mismos médicos pueden solucionar nada. No lo están solucionando los científicos en el que tú crees. Y seguramente la vacuna que van a sacar va a matar más gente al principio que la que está muriendo en este momento. Y dice la palabra en Marcos 3:9 que estoy leyendo. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. ¿Por qué le oprimían? ¿Por qué venían a Jesús? Porque había sanado a muchos. Y en este momento tú estás yendo a las clínicas en vez de ir a los pies de Jesús y decir, Señor, aquí me quedo para que tú me sanes. Tú pasas por aquí, dice que Jesús está pasando, que toca la puerta. Y si alguien abre la puerta, Él entra, se sienta con nosotros y comerá con nosotros. Abra las puertas de tu corazón a Jesucristo, confía en Él, pero hay que leer la palabra. Amén. De manera, dice así el 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él.
¿Sobre quién caían las plagas? ¿Sobre quién caía el virus? No dice que sobre las personas, sino sobre Jesús. Porque al tocar a ellos, a Jesús, le quedaban destruidos. Eso es como cuando a Superman, o el americano, el que anda con el escudo. ¿Cómo es que se llama la película del americano? American, así, Super América. No, lo del otro. Capitán América. Y entonces le tiran así y llega, porque él tiene el escudo, ¿ve? Y entonces también el Cristo es el escudo. Y dice así, mire, póngale cuidado. Tu enfermedad no te va a tocar a ti porque tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Tú eres qué? Pues tú eres el cuerpo de Cristo. Si eres cristiano, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros sus miembros. ¿Qué nos puede tocar? Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Yo quisiera, a ver si hay alguien que diga, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién lo dice hoy día? Y el 12 dice, mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Entonces, la salud está en Jesucristo. Crea en nuestro Señor Jesucristo y serás sano. Dice tus pecados. Cuando le trajeron a la persona, al paralítico, dice que los 4 que le trajeron a Jesús, lo pusieron por el techo y Jesús lo sanó. Y no le dice, queda sano, sino que le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesucristo, con su actitud, viene para que nosotros no nos toque el coronavirus. Lo primero que hay que hacer es que Jesucristo perdone nuestros pecados. Y para que Jesucristo perdone nuestros pecados, nos tenemos que arrepentir. Segundo, cuando cuando le toca a la mujer que tenía flujo de sangre, le tocó el manto y entonces Jesús no le dice queda sana. Cuando ella se le declaró que ella había sido, no le dijo quedó sana, sino le dijo quedó salva. ¿Sí ve? Al paralítico le dice tus pecados te son perdonados. Amen. Y quedó sano. Agarró la camilla y salió corriendo porque le perdonó los pecados. Entonces simplemente arrepiéntete. Si te estás sintiendo alguna cosita aquí en la garganta y que, ay, me va a dar el coronavirus, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te pido perdón. Por esto y por esto, porque dice que hay que confesarlo. Entonces, confiese con tu boca tus pecados y quedarás sano, porque dice que quedó sano el paralítico. Y luego a la mujer tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y dice que había gastado mucho dinero y había sido maltratada por los médicos. Lean el pasaje, por los médicos. Y cuando viene Jesús, le tocó el manto, con solo tocarle el manto. Inmediatamente esa mujer quedó sana. Pero Jesús no le dice que por tu fe quedaste sana, sino le dice por tu fe quedaste salva. O sea que al quedar salva, se sanó. Y el otro, al perdonar los pecados, se sanó. Luego, si el Señor nos perdona nuestros pecados y el Señor nos salva, ya por ende, por consecuencia, quedamos sanos. O sea, primero hay que buscar el reino de Dios y la justicia y lo demás se nos da por añadidura. Si buscamos el reino de Dios y la justicia y todos clamamos a Dios y todos nos ponemos delante de Dios y todos actuamos conforme a la voluntad de Dios, dice que los virus se darán por añadidura, o sea que se irán los virus, la salud vendrá, la sanidad vendrá, la prosperidad vendrá, la paz vendrá, todo vendrá y se armonizará. Y ahí es donde el reino de Dios llega a nosotros y ese reino se va a llamar paraíso, porque es volver al paraíso. Muy bien, vamos otra vez a darle la palabra a la hermana Deris, que ella tiene mucho mensaje para darnos en el día de hoy. Amén. Y imagínense, nomás le tocó el bordo del manto de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Y fue sanada. Amén. Qué poder, ¿verdad? Y como dije antes, no vamos a deny, ¿verdad? Que no le des así para un lado el poder de Dios. Conoce a Dios y conoce su poder. Y hoy es el cumpleaños de mi esposo, que tenga feliz día, y cumplió años este día y él es... Él ve su programa, ¿verdad? Él ve su programa. Sí. Ajá.
Ok, Happy birthday. saludos, happy birthday. Y él me hace ver muchas películas del antiguo oeste y siempre en todas las películas algo grave pasa y alguien saca un cuchillo y lo queman y luego queman la herida, ¿verdad? Y no hay antibióticos y no hay medicinas para dormirlos y luego en el next scene ya están bien y está corriendo el caballo o la persona ya está peleando otra vez, ¿verdad? Entonces eso me recordó de este texto de la Biblia que dice, por la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando se habla la palabra de Dios y se comienza a ablandar el corazón y nuestra mente comienza a pensar, sí, esto sería lo mejor, esta es la vida, vamos a pronto a correr la palabra y decirle sí a Jesucristo. No dejes que se endurezca tu corazón, ¿verdad? Porque no queremos negar el poder que tiene Dios y Él nos puede sanar de todo. Y también en Isaías dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Si tú estás quebrantado, esto te causa dolor emocional, te causa enfermedad, ¿verdad? Y Él te puede vendar tu corazón quebrantado. A publicar libertad a los cautivos. Si tú estás cautivo por un pecado, adulterio, fornicación, estás viviendo una vida doble, estás viviendo en secreto, Dios te puede liberar, no tienes que seguir viviendo así. Y dice, y los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y Dios pelea por nosotros. Nosotros no tenemos que ir a vengarnos de nadie. Cuando tú vives confiado en Dios, entonces tú puedes adorar a Dios y darle la gloria, y en veces cuando no has llegado a esa paz, hazlo en obediencia. La palabra de Dios dice que adores al Señor, que le alabes y que Él se encargará de todo, ¿verdad? Hazlo en obediencia, aunque estés llorando con coraje, nomás di gloria a Dios y allí llórale a Dios y Él se encarga de la venganza. De Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantio de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros
apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seráis llamados, comeráis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocino para holocausto. Por tanto, afirmé en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Gloria a Dios. Y esto se encuentra en Isaías 6, 1 al 8. Y le doy gracias a Dios que Él nos da su Espíritu Santo. Cuando se fue Jesucristo, dijo, les dejo el Espíritu Santo. Entonces, Él es nuestro maestro, Él es nuestro consolador, Él está aquí en un ladito de nosotros. Dios nunca nos deja ni está lejos de nosotros. El Espíritu Santo está adentro de nosotros. Y nomás de hablar la palabra, ayúdame Jesús, y Él está allí. Entonces, enseguida tenemos a nuestra hermana Leonor. Buenos días del Río, buenos días Eagle Pass, a todas las naciones, los bendigo. Y esta mañana estamos de nuevo aquí dando mensaje de vida. Y quiero compartir con ustedes algo que está en la Biblia y pues más que todo decirles que Dios está con nosotros, el pueblo. Seamos de día, seamos sobrios, habiéndose vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación, como Dios ha mandado. En Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y a destruir. Yo he venido a dar vida. Hermanos, quiero compartir con ustedes porque este fin de semana tuvimos un fin de semana que creo que todo el pueblo fue estremecido con esto del hail. Las niñas del granizo. Las personas, bueno, como mis niñas se reían de mí porque y le llamo hail, ¿verdad? Pero es el granizo. Estábamos todos bien asustados. Yo estaba pensando en todos y mi carro se lo llevó, se lo llevó el granizo. Pues quiero decirles que es tan grande Dios que si Él quiere, nos pasan esas cosas así en un segundo. No, Él nomás tiene que abrir la boca y todo ese ejército viene y catabum, catabum. Quiero decirles que estamos orando por el pueblo, estamos orando para que el liderazgo, las personas que están encargadas para todo esto de las reglas, o sea, que Dios los use y que Dios ponga en ellos una paz y que puedan pensar con claridad y que puedan tomar precaución, pero a la misma vez que tengan conciencia de que todos estamos pasando por aquí, ¿verdad? Y como decía la hermana, tocante, si solamente tocaras el borde de su vestido de Cristo, sabrás, o sea, cuán poderoso es nuestro Padre, y que Él es el que tiene control de todo nuestro vivir. Si una hoja del árbol se cae, Dios es el que tiene el control de eso. Como un día decía uno de mis hermanos, ya me di cuenta, yo traía siempre mis bolsas llenas de dinero
y siempre andaba dando el dinero, dice, pero me acuerdo que ahora no tengo dinero y digo, si Dios quiere, y la hormiga puede más que yo, o sea, está tan pequeñita, dice, pero ya me di cuenta, o sea, que si Dios quiere, o sea, Él cuida a la hormiga para que nadie la pise, para que todos se queden en casa como ahorita que nos tienen en casa, o sea, ahorita están viviendo todos los animalitos, los insectos, o sea, las cosas que uno cree que no tienen valor, o sea, pues para Dios, Él es el que hizo todo, ¿verdad? Nuevamente quiero compartir algo también que está en la Biblia que dice, realmente como cuando decimos hacer el bien, el mal siempre recalca y sea como si es el vicio, sea algo en nuestra vida que, por ejemplo, tenemos una debilidad de echar mentiras, de hacerle mal a alguien, o traumar algo contra alguien, o simplemente cuando se quiere robar a alguien, quieres robarle algo a alguien. Dios está viendo todas esas cosas, aunque no te vea la persona y sea tu mejor amigo, Dios es el que está viendo eso, eso es lo único que importa, o sea, lo que Dios ve es lo que te debe de importar a ti, o sea, y Dios aquí seas tú. O sea, lo que tú estás viendo, que estás haciendo, sabes que es cruel, o sea, no lo hagas. O sea, busca una manera mejor de hacer plática con la persona y decirle, tengo esta necesidad, cómo quisiera tener esto. Y tal vez esa persona, Dios le conmueva el corazón y diga, ¿sabes qué, amigo? Yo tengo uno por aquí y te lo voy a regalar, porque así obra Dios en el hombre. Cuando tú decides, ya no voy a hacer eso que me hacía mal, pues Dios cambia todo y Dios te favorece y Dios te enseña que Él está allí y Él siempre está pensando en ti. Tenemos que ver atrás y recobrar todas las fuerzas día con día y recordar de todo lo que hemos pasado en el pasado para que así podamos sentir fuerzas y poder pisar sobre el enemigo y enseñarle que estamos con Cristo y que gracias a Cristo hemos podido pasar todo aquello que en el pasado el mismo enemigo trajo a nuestra vida, porque es con las personas con las que convivimos, aunque sean unas amistades, siempre hay personas que vienen a amarte y ahí vienen personas que vienen a destruirte, que se dejan ser usadas por el enemigo para que tu vida no sea buena. Y recordemos que siempre tenemos que estar conscientes de que lo que uno le hace a alguien más, siempre va a volver y nos va a pegar encima, porque nos va a volver a nosotros. Entonces tenemos que entender que no podemos hacer las cosas sin pensar antes, un poquito. Yo soy de ese tipo que agarro y me voy, ¿verdad? Y a veces veo otras personas que son bien calmadas y dicen, voy a planear. Yo no voy para ninguna parte si no planeo. Y mi papá me decía, tú eres como el Espíritu Santo, ahorita estás y luego de repente te desapareces. Y es que siempre estoy pensando en los demás y creo que ese es mi gran debilidad. Pienso en todos y luego, pero le doy gracias a Dios porque sí he podido adquirir poquito de eso de otras personas y agradecerle a Dios por esas personas en mi vida. Porque todos tenemos un propósito en la vida. Que Dios los bendiga y que sigan escuchando. Hoy nos decidimos hacer algo pequeño, pero todo con agradar a Dios, honrar a Dios y para darles a ustedes un mensaje de vida. Amén. Muy bien, aquí seguimos haciendo la ronda. Habla Denise, luego habla la hermana Leonor y luego hablo yo. Entonces voy a continuar el tema que estaba hablando. Recuerda que ya les hablé que no tenemos que tenerle miedo a las plagas, porque Jesucristo ya las derrotó. Lo que pasa es que nosotros sí no las hemos podido derrotar si no somos de Cristo.
Si ya estuviéramos en Cristo, las plagas no nos harían daño. Al campesino las abejas le pican por todos lados y no le afectan. Y en cambio uno de la ciudad le pica una abejita así y tienen que llevarlo a la clínica y lo ponen en coma y le hacen una serie de cosas. Porque el campesino ya está, como es cristiano y es enamorado de las cosas del Edén, entonces por eso ese campesino ya tiene el antídoto, ya tiene las defensas altas, ya tiene los anticuerpos. Pero ese anticuerpo es que ya está en paz con la naturaleza. Recuerde lo que siempre les digo, hace 6,000 años el hombre rompió, hace 6,000 años. Y ahora Jesucristo vino y nos unió otra vez. Dice que Jesucristo nos puso en paz con la naturaleza, con el mundo, con lo que existe, con la creación. Entonces no nos debe extrañar lo que está pasando. Lo que sí nos debe extrañar es, Señor, ¿y por qué yo no tengo el antídoto si eres tú, Señor? Si tú eres el que tienes palabras de vida eterna, si tú pones esa palabra en mi boca y dice que se vaya esa plaga y se va. Entonces nos falta es poner a funcionar lo que el Señor nos dio. Hay gente que tiene una planta eléctrica cuando se va la luz, pero si no la pone a funcionar, pues no le da luz. Hay gente que tiene velas y tiene fósforos, y si no prende la vela y el fósforo, pues no le da luz. Así es nosotros, tenemos que poner a funcionar la gracia de Dios. Entonces les hablaba de las plagas que caían sobre Jesús. Pero también en Lucas 7:21 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermos y plagas. O sea, ¿quién es el que nos sana? ¿Los médicos? No. La medicina, la ciencia, no lo van a hacer. Las organizaciones no están haciendo nada por ti. Son locos. Cada día sacan un decreto distinto. Pero mire cómo es que nos tienen locos. Y yo pensé que esta semana se iba a acabar la pandemia porque nos habían dicho que esta era la última semana. Y ahora nos dicen que todos tenemos que tener tapabocas. ¿Qué quiere decir eso? Que no saben, están locos. ¿Por qué están locos? No por culpa de ellos, porque no tienen la sabiduría de Dios, porque no están en el Edén. Entonces, los religiosos, los economistas, los gobernantes y los políticos y los científicos están más locos porque cuando llega la epidemia ellos se dan cuenta que no son capaces de hacer nada, como nosotros no fuimos capaces de hacer nada cuando cayó el sábado la granizada. Nos tuvo que cobijarnos y escondernos y decir, Señor, ten compasión de mí, porque es lo único que hay que hacer. Entonces caían las plagas y sanaban las plagas. En Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. O sea que al pobre Pablo le decían plaga porque quería enseñarles el evangelio. No es que decimos las cosas al revés. Por todos lados hay plaga. Ahora, sí me gustaría es que sepamos esto. Vamos a entender lo siguiente. Siempre, mire para los cristianos, siempre que ha habido un avivamiento en la iglesia, desde hace 2000 años, siempre que ha habido un avivamiento en la iglesia, siempre es después de una persecución, de una calamidad, de algo que haya sucedido, la gente despierta. Y es que personalmente nos pasa eso. Recuerde cuando mataron a Esteban. Dice, y se desató una gran persecución contra la iglesia, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Se hizo una gran persecución, eso los mataban a espada y con virus y con bacterias y le tiraban la bomba nuclear, le tiraban de todo a los pobres cristianos, leones y de todas las fieras y salían corriendo esos cristianos y huyendo. Y dice, y donde iban sembrando la palabra de Dios. Amén. Y el Señor iba añadiendo. La palabra de Dios se propagó. El primer avivamiento que hubo fue por eso. Entonces, después vienen muchos avivamientos. Si nosotros leemos la historia de la iglesia, lo que pasa es que no sabemos ya de historia, hermanos. No conocemos ni de quién nacimos, ni sabemos quién es nuestro abuelo, mucho menos vamos a conocer la historia de la iglesia. Pero me gustaría que conociéramos la historia de la iglesia. Si leemos la historia de la iglesia, se cumple lo de 1 Tesalonicenses 1:9-10. Dice, y de cómo os convertisteis. ¿Ve? O sea que cada vez que hay una plaga, cada vez que algo nos azota, los cristianos despiertan y dicen, uy, tengo que despertar. Yo vivía para comer y dormir, para trabajar y comer. Y luego, ¿para qué estás comiendo? Para trabajar. En Nueva York la gente se mata para vivir. Cuando yo estuve allá hasta el 2008. Se mata para vivir. ¿Y cómo van a vivir si ya están muertos? Si ya se suicidaron. Se matan trabajando. Entonces, ¿y de cómo os convertiste? 1 Tesalonicenses 1:9-10 dice, y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Esto es lo que dicen los grandes protagonistas. Mire, en cada siglo siempre ha habido un avivamiento. El avivamiento maravilloso de Juan Wesley en el siglo XVIII, en 1738. De ahí en adelante hubo un gran avivamiento. Dice que toda Inglaterra se convirtió, parte de Alemania, todo Inglaterra, los países, todos esos, los Países Bajos, todos esos se convirtieron por un avivamiento que hubo. ¿Y sabe qué era lo que predicaba Juan Wesley? Juan Wesley predicaba huir de la ira venidera. Predicaba precisamente eso. ¿Y qué es la ira venidera? Que la ira viene de dos maneras. Una, propagada por Satanás, y la otra, propagada por Dios. En Primera de Reyes, Segunda de Reyes, dos reyes, hay dos libros de Reyes. El segundo libro, en 24:20 dice, fue pues la ira de Dios contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. ¿Sí ve? Que Dios dice que el Espíritu Santo no contendrá todo el tiempo contra el hombre. Es decir, que el Espíritu Santo no rogará, déjame entrar a tu corazón, déjame entrar. No todo el tiempo va a estarte rogando. Dice que el Señor está a la puerta y te llama. Entonces, si no tú no la abres, Él pasa. Eso es lo que ha pasado. Y si necesitamos un avivamiento. Amen. La iglesia en este momento necesita un avivamiento. Aleluya. Yo en este momento, hermanos, estoy haciendo culto con 10 personas. Amen. Pero estoy haciendo 3 cultos. Gloria a Dios. O sea que vienen 30 personas. Y los otros están en casa. Y si ustedes miran, mire hermanos, mire, ustedes miran las bancas, miren las bancas, están más de 100 nombres, de 100 nombres ahí. Hermanos, ¿y sabe con cuántos yo tenía que celebrar a veces el culto aquí los domingos? Con 20 personas. Porque los otros 80 o 60, 70 no venían. Y el otro domingo venían los que no vinieron y después venían los que no habían venido el otro, como que se ponen de acuerdo. Como que, oiga, ¿usted va a ir a la iglesia? Ah, no, yo te dejo el campo allá. Entonces la iglesia estaba bajando. La iglesia, y ahora está vacía. Ayer a mí me dio una nostalgia, una tristeza. Eso siente uno como que el alma se la están arrancando de aquí, hermanos. Mire, eso siente un ahogo. Ver que uno predicando a nadie. Y de las que están ahí es porque vinieron porque son 10. Un poquito uno como esforzando. Entonces, hermanos, la gente necesitaba de un avivamiento. ¿Y sabe quién eran los avivados? Los del Huepajé. Bailemos, gloria a Dios, aleluya. Póngame la banda, a ver. Y la banda es la orquesta. Mejores orquestas que cualquier orquesta mundana. Los mejores instrumentos, los mejores pianos, los mejores músicos. Las mega iglesias de Estados Unidos son empresas, son multiempresas que le pagan a todo el mundo que trabaja ahí. A todos. Son sueldos hasta de 100,000 y 200,000 dólares que ganan esas personas. Esos músicos son músicos profesionales. Y como van a los cristianos y les hacen ese show, pues inmediatamente, ay, los cristianos, vámonos para allá, para la mega iglesia, y para salir en la televisión, y hágale, y hágale. Y nosotros aquí guayando la yuca, como dicen en República Dominicana, nosotros aquí en estas iglesias pequeñitas, sí, subiendo, y nosotros, ay Señor, ¿y cuándo vamos a tener un mejor piano? ¿Cuándo vamos a tener unos mejores que cantan? No, hermano, las 7 palabras las hicimos este Viernes Santo con las personas más sencillas y simples de nuestra iglesia. Predicaron la palabra. Y yo digo, uy, ¿qué tal que hubieran estado las otras que siempre predican? Siempre escogemos lo mejor de la iglesia para que predique. Y no, en esta ocasión dijo Dios, no, quiero que predique el que nunca ha predicado en la iglesia. Y predicaron 7 personas que no habían predicado antes. Pues hermanos, eso es lo que va a pasar. Ese avivamiento es para que calmemos la ira de Dios. Va a venir ese avivamiento. Entonces, para terminar, para darle la partecita que da Denise. Es que ya aquí me quedo un poquito, pero venga. Entonces, la ira de Dios, a veces la ira venidera viene de parte de Dios. Claro. Y a veces Dios usa a Satanás. Porque en Apocalipsis 12:2 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, Satanás, el mismísimo diablo, diga si uno no ve que es el diablo. Uy, da una tristeza, hermano, salir a la calle.
Porque esa gente tapada, con esa boca aquí, con un tapabocas, hermano, eso parecen son musulmanes, esas mujeres allá, yo pensé que era que ya nos habíamos vuelto todos musulmanes, cuando salen todos tapados, yo creo que es por eso es que allá se tapa. Y entonces, hermano, ¿cómo es eso? Que nosotros tapándonos, claro, porque sentimos que la ira de Satanás se apodera de nosotros y vemos al diablo, eso huimos. Ayer yo estaba corriendo por el parque y las personas huían. Cuando veníamos por el mismo caminito, las personas disimuladamente me sacaban el espacio. Y yo por respeto pues también me les retiraba para que ellos sintieran que yo también estaba siendo solidario con ellos. Y así estamos, hermanos, aquí en Del Río, que hay 2 supermercados, H-E-B y Walmart, parecemos de esos que salen de los sepulcros. ¿Cómo es que llaman? Zombies. Los zombies, parecíamos zombies. No nos hablamos, no nos reímos. Una tristeza, hermano. Hasta la cajera, la cajera le decía a uno, ¿encontraste todo bien? ¿Encontraste todo bien? ¿Cómo estás? Le decía la cajera. En este momento es zombies, todos. Diga si eso no es satánico. Claro que estamos comportándonos de una manera satánica. Entonces dice, porque el diablo ha descendido. Claro, nos atemoriza. Ha descendido a vosotros con gran ira. Si yo pensé que esto se iba a acabar esta semana, y yo dije, uy, el próximo domingo ya vamos a tener el culto. Nada. Dijeron fue que al contrario, aquí en Del Río, según dicen por ahí, yo no he escuchado, pero no he escuchado a las autoridades. Es que yo le hago caso a las autoridades, no es porque les crea. Yo le hago caso a las autoridades para que no me metan preso, porque no quiero estar preso. Entonces, solamente les hago porque no les creo nada, ni un centímetro de lo que dice el alcalde, ni lo que dice el juez del condado, ni lo que dice el presidente, ni lo que dice el médico. No les creo ni una palabra. Si dicen sí, no les creo ni la S ni la I. O sea, nada les creo. Pero ¿qué hago? Como estoy aquí, pues tengo que hacerles caso. Entonces, si me dicen ponga el tapabocas, pues me pongo el tapabocas. Pero no les creo, porque son satánicos todos. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, como el diablo sabe que Jesucristo va a interceder por nosotros, que ya casi viene la intercesión de Jesucristo, es esa. Vea, entonces, para dar el paso a la hermana Denise, ¿qué pasa con esto? En todas las plagas que ha habido, en todas las plagas siempre hay un avivamiento, hermanos. En todas las plagas siempre ha habido un avivamiento. Las plagas a veces vienen por la ira de Dios, a veces vienen por la ira de Satanás. Satanás actúa más fuerte porque Dios es compasivo y misericordioso. Porque es que Dios cuando decimos que Dios le da ira, es como cuando la mamá lo quiere uno castigar, lo hace con amor, nos quiere disciplinar. En cambio el diablo lo que quiere es destruirnos, por eso lo hace con más rigor, con más criminalidad. Dios no. Dios quiere que seamos disciplinados, que actuemos a favor de Él. Y entonces, ¿en quién es que tenemos que confiar en este momento? Pues en nuestro Señor Jesucristo, tanto para calmar la ira de Dios como para calmar la ira de Satanás. Los dos tenemos que acudir a Jesucristo. Por eso dice, de cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. 1 Tesalonicenses 1:9. Y el 10 dice, y esperar de los cielos al Hijo. ¿Ve? Que ya pronto viene, ya resucitó, Amen. Va a subir al cielo, ya pronto viene nuestro Señor Jesucristo, irá al cielo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De cuál ira? De la de Dios y de Satanás, cualquiera de los dos. Entonces, si queda tiempo, si tenemos más ánimo de seguir adelante ahorita, puedo volveros, si no mañana, les voy a hablar de la justicia. ¿Qué es la justicia divina? ¿Cómo es que nos tenemos que ajustar a Dios para recibir bendiciones? Le doy el paso a la hermana Denise. Amén. Pues comenzamos este proyecto que íbamos a hacer palabras de encouragement, ¿verdad? Darles que tengan valentía, ¿verdad? Y que lo íbamos a hacer de 8 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no más de 30, pero ahora ya nos arrancamos, ¿verdad? Hoy les dimos la maná, el pan de Dios, ¿verdad? El pan, Jesucristo. Y me recordé que tengo que ir a hacer un pastel para mi esposo y le voy a poner frosting. ¿Cómo se dice el frosting en español? ¿Tuna? El betún. El betún. Y nosotros le decimos la crema. La crema, ok. Y ahorita les voy a dar la crema de la palabra de Dios. Okay, arriba del pan que ya nos comimos. Amén. Y siempre oímos Juan 10:10, ¿verdad? Pero hoy les voy a leer Juan 10:9 y dice, yo soy la puerta. El que por mí entraré
será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, si tú no eres salvo, hoy es el día de tu salvación. Arrepiéntate de tus pecados y da tu vida a Jesucristo, y Él es la puerta, y ahí va a ser la entrada, ¿verdad? Y la salida, vas a entrar por la puerta de Jesucristo. Jesucristo es la puerta, y cuando andes en Jesucristo vas a hallar pastos, y cuando andes trabajando en el mundo por el reino de Dios vas a hallar pastos. Y el otro salmo que quería leerles es el muy famoso 23, pero nomás les voy a decir este verso. Dice el verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, Él te va a llevar, si tú dejas a Jesucristo en tu vida y te conviertes a un cristiano, Él te va a llevar a lugares de delicados pastos. Y yo busqué esta palabra en inglés y quiere decir como algo muy, muy lujoso, ¿verdad? Vas a estar muy confortable, vas a estar en un lugar de elegancia, ¿verdad? Y estos pastos va a cambiar tu vida, no vas a vivir común como todos los demás. Aunque tú andes trabajando en el reino y tengas escasez, poquito, Sí. pero vas a estar satisfecho, todo va a estar riquísimo y vas a tener una vida de gozo y de paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a estar pasando todo alrededor de ti y no vas a entender cómo cambió tu vida, y tú sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. It's the frosting on the cake. Es la crema sobre el pan que te dimos hoy. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces tiene la palabra mi hermana Leonor. Vamos a pasar a Leonor. Muy bien. Buenos días nuevamente. Pues seguimos con el mismo tema, hermanos. Pues estamos aquí reunidos con un solo propósito, y es de estar haciendo oración por el pueblo. Y nuevamente quiero recalcar lo que les leí en la palabra, donde dice: habiéndose vestidos con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación, que es nuestro Dios, ¿verdad? Se le llama así en la Biblia yelmo, y yo no quise usar esa palabra, pues es pues con Dios en nosotros, ¿verdad? Que tenemos que revestirnos de Él y saber que Dios es el que lleva todo esto a un final, y sabemos que los médicos y el presidente, las personas que están encargadas de todo esto del coronavirus, pues están encargados de darnos las noticias, obviamente, pero sabemos que en Cristo tenemos como hijos de Él la bendición esa de que Él es el que nos protege. Y les quería leer algo más que dice: cuando decidimos hacer el bien, bueno, eso ya se los había leído. Dice, Dios dice en su palabra: yo no te olvidaré. Amen. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros, y te llevo en el espíritu en un monte grande y alto, y me mostro en la ciudad santa. Siempre te sostendré con mi diestra y mi justicia. Y eso viene en Isaías 41:10. No andéis en todos los asuntos de esta vida diaria. ¿No sabéis que somos templo de Dios, y que el Espíritu de Dios destruirá a estos? Porque el templo de Dios somos vosotros. Y está en Corintios 6:7, Primera de Corintios 6:7. Y pues seamos conscientes de que cuando uno viene a Cristo es nacido de nuevo, a pesar de que en nuestro pasado hemos pasado
algo malo de que vivimos en pecado, vivimos un fracaso. Eso no quiere decir que somos personas que estamos perdidas. Dios nos lleva por esas tragedias a veces, y todo es para manifestar su gloria o manifestarse Él cuando nosotros tenemos victoria. Y yo digo estas cosas porque Dios se ha manifestado en mi vida grandemente. Él me ha enseñado pulso a pulso que Él ha sido el que ha estado en mi vida, y Él es el que me ha enseñado a dar el paso adelante. Cuando yo tengo una pregunta, yo no voy y le pregunto a nadie, yo voy directamente con Dios, porque yo sé que Él es el mejor aliado mío, y Él es el que me enseña. O sea, si algo, por ejemplo, yo digo, yo donde sea me pongo y digo, yo voy a abrir aquí este negocio, y Dios siempre me lo permite, porque Él me da la gracia, y yo puedo ir ante un gigante y el gigante se redite delante de mí, porque yo llevo la gracia y llevo la protección de Cristo. Y gracias a Dios que he tenido esa ventaja. Pero siempre pienso que todo lo que he vivido, lo he vivido con un propósito. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué te han pasado unas cosas? Y es para que la gloria de Dios se manifieste en otras personas, porque Dios nos bendice a nosotros, hijos de Él, para bendecir al mundo. Mucha gente nunca ha conocido ni el nombre de Cristo, no han conocido su nombre, porque nadie les ha hablado de Cristo. Y aquellos los que por ejemplo son señalados, y que gente dice, ay, mira cómo ha batallado esta persona, pues esas son las personas que se tientan el corazón, y sabes qué dicen, sabes que esta persona necesita, y Dios me va a bendecir para yo bendecir a esta persona. Y no te duele hacer las cosas por otra persona. Si tienes que hacer algo grande por esa persona, Dios te da las fuerzas en tu cuerpo y te da la manera como suplir una necesidad, si Dios te puso en el corazón eso. Amén, pues los bendigo mucho, y nuevamente les quiero decir que sigan escuchando el Evangelio por medio de nuestro pastor Ricardo Rubio. Yo todos los días, aunque ya vi ese mensaje, lo vuelvo a ver, porque hasta la niña se la pasa en la casa risa y risa, porque dice, wow, mami, está bien, está bonito, me gusta como habla el hermano, y pues los bendigo. Muchas gracias, hermana Leonor. Voy a terminar, hermanos, llamándoles la atención en lo siguiente. Ya hemos dicho que si lo que está buscando Dios es que nos avivemos. Mire, y créanlo, hermanos, que si quedamos vivos de esta, los que queden vivos, mejor dicho, van a ver los grandes y maravillosos frutos. Va a haber, vea, toda la naturaleza va a resplandecer. Y todos los cristianos se van a avivar y van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Viene una gran cosecha. ¿Qué quiere decir eso, la gran cosecha? Porque después de la poda, recuerde que el Señor dice que el deseo del Señor, en Juan 15 dice que el deseo del Señor es que demos frutos. Y dice, y para que deis más fruto nos poda. Y esto es una podita que nos está haciendo el Señor. Para que demos fruto, porque el deseo del Señor es que demos mucho fruto y seremos así sus discípulos. Luego esto viene, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Avivarnos. El día que nos avivemos, el día que nos justifiquemos con Dios, la epidemia se va. Hagamos eso. Metémonos en las manos de Dios, pongámonos en las manos de Dios, sumerjámonos en el Señor, llenémonos del Espíritu Santo, aceptemos la justicia de Dios y verá que la ira pasa. Recuerden en Génesis 18:16, Abraham le dice a Dios, no destruyas Sodoma y Gomorra, que si hay 50 tú la destruirías, y dice, no la voy a destruir, con 50 justos no los voy a destruir. Y dice, uy, no, pero salió y dijo, no hay 50. Y si hay 40, tampoco.
Y si hay 30, tampoco. Y si hay 20, tampoco. Y si hay 10, tampoco lo voy a destruir. Y dice, y en ese instante Dios se fue. Y Sodoma y Gomorra fue destruida. Y en Jeremías 5, capítulo 5 de Jeremías, versículo 1, dice el Señor a Jeremías, sal por las calles de Jerusalén. Y si encuentras a uno, vea que en el anterior dijo 10, si encuentras a uno justo, no destruiré a Jerusalén. Y Jerusalén fue abatida y destruida, ni uno solo. Y esto lo encontramos en Pablo en Romanos. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Eso lo decía Pablo, pero antes de Jesucristo actuar. Pero cuando vino Jesucristo y aceptamos a Jesucristo como Rey, nuestro Salvador, y Jesucristo perdonó nuestros pecados, y Jesucristo lavó nuestra sangre, lavó nuestro cuerpo con su sangre, y nos llenó de su gracia, ahí sí aparecimos todos justos, porque en Cristo sí somos justificados. Y como el Señor ve que somos muchos los justos, dice que va a quitar la epidemia. Leamos a Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aceptemos esa bendición, hermanos. Amén. Y que no nos pase, como dice Pablo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:10, dice lo siguiente, para terminar y despedirnos. Dice, que no nos pase como les pasó a los de Tesalónica. 2:10, segunda Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. O sea que para los que se pierden viene este daño, viene esta dificultad, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. No dice no recibieron la verdad, sino recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Dice que Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién es el amor? El amor es Dios. Ni recibimos a Dios, ni recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y dice, y por lo tanto, no fueron salvos. Eso es lo que dice en 2:10. Dice, y con engaño de iniquidad por los que se pierden. O sea que no son salvos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, este es el llamado que les hacemos nosotros, con todo el corazón. Los estamos despertando. El ánimo que se le da a una persona no es, siga así como estás, yo te doy ánimo, va que lo va a lograr. No, cuando un atleta le falta 1 milla o 2 millas para llegar a la meta, ¿qué le dice el entrenador? Le dice, saca toda tu fuerza, tú lo puedes, go, le dicen, vamos todos, con toda tu fuerza, entrenador, coach, pero ya no tengo fuerza, ya no tengo poder, ya se me fueron todas las energías, sáquela de tu fondo, sáquela de tus entrañas, sáquela de tu alma, que ahí está la fuerza, está el poder de Dios y seremos más que vencedores. Eso es lo que tenemos que hacer antes de ponernos a taparnos la boca y escondernos en las casas. Tenemos que hacer que este templo, que estos techos salgan, se broten del fuego que hay en cada uno de los hogares. Eso es lo que se necesita. Volvamos a Dios. Y cuando volvamos a Dios, dice que la ira de Dios se aplaca. Satanás sale huyendo y nosotros vamos a ser vencedores. Amén. Esa es la enseñanza que nos da la palabra de Dios. Y vamos a continuar. Entonces nos vamos a despedir en este momento. La hermana Denise nos va a despedir. Yo también lo voy a despedir porque para mañana tenemos más temas. Mañana después, cerquita a las 11 de la mañana, nosotros estamos casi de las 10. Usted llegó como a las 9 de la mañana. Voy a orar aquí en el templo, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a cerrar con una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, que no estamos aquí para estar de acuerdo con el mundo, sino que cuando digan estamos aquí todos juntos, quedándonos en casa y peleando este virus, obedeciendo y quedándonos en la casa, estamos en esto juntos. No estamos juntos. Nosotros estamos al lado de Dios, así como dijo Aarón cuando Moisés dijo, ¿quién está conmigo? Yo estoy con Dios, yo estoy contigo.
mí y mi familia Amén, amén. servirán al Señor. Entonces, cuando estás viendo la tele y que digan, estamos todos juntos, di, no, yo estoy con el Señor. Gloria a Dios, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. A tu Hijo Jesús lo honramos. Te damos a ti, Señor, nuestro amor y nuestras energías, Señor, para ir a seguir hablando tu palabra todo el día afuera de estas 4 paredes, Señor. Padre bendito, bendice a todos que oyen nuestra voz. Tú sabes a qué horas y tiempo van a oírlo, a quién le va a afectar, Señor. Que sus mentes y sus corazones se abran, se parten y que se ablanden y que oigan tu voz y que sientan el Espíritu Santo que les remueva su corazón y que con fe, con sus palabras digan, sí, yo creo en Cristo Jesús. Padre bendito, te damos gracias, gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la paz de Cristo que sea con todos los que oigan estas voces hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces nos despedimos. Denise le dice bye bye. Bye, Le bye. dice la hermana Leonor, Adiós. adiós, adiós. Y yo también le digo muchísimas gracias, hermanos, a ustedes por confiar en nosotros. Y le estoy regalando este libro, ahí lo encuentran al revés, porque yo estoy de esta parte de la cámara, Conciencia Espiritual sobre la Vida. Se lo estoy regalando a las personas que llamen al 830-719-7887, 830-719-7887, o escriba ahí, solamente en Del Río, porque somos tacaños, vea, somos de Coahuila, no queremos pagar el Coahuila. flete, no queremos pagar el flete, no queremos pagar el, ¿cómo se llama? El chip. Shipping. Shipping, no queremos pagar el shipping, queremos es darlo en la mano o llevárselo que vengan las personas, porque tenemos que ahorrar. Pero los otros sí lo pueden comprar en Amazon, los que lo quieran adquirir lo adquieren en Amazon. Entonces lo estamos dando para motivar a las personas que están en Del Río haciendo algo por el bien de los otros hermanos, de los hermanos que necesitan, como decía Denise ahorita en la oración. Entonces el que lo quiera solamente nos escribe abajo, mire, yo quiero el libro y se lo damos gratis hasta que se acaben. Tengo unos poquitos todavía, unos más. Bueno, por hoy te le decimos bye bye. Mañana nos vemos cerquita de las 11, estamos otra vez con ustedes. Bye bye. Bueno, Bendito Dios. ¿todo bien, verdad? Pues no, andaba que me iba a ir